Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Recuerden que seguimos con la dinámica de las tarjetas de regalo hasta el 23 de diciembre. Para las personas que apenas van sabiendo de esto, el 23 de diciembre regalaremos 2 tarjetas de regalo que pueden ser de Amazon, Xbox, Netflix, etc. Incluso hasta en efectivo por transferencia si así les parece más fácil. Y para poder ganárselas, recuerden que los 2 comentarios con más likes, desde el video de historias perturbadoras recientemente publicado hasta el video que se suba el 23 de diciembre, en cualquiera de esos videos tienen la oportunidad de comentar y conseguir likes. Y les adelanto una noticia. El 23, los ganadores los anunciaremos en el primer en vivo del canal. Así que estén pendientes. Pero bueno, suficiente intro por hoy, así que pónganse cómodos y vayamos con la historia. Los Sabuesos. Historia enviada por Ricardo. Recuerdo que era una noche intranquila, en el rancho de mi familia lejana, donde vivían una prima y una tía. Siempre era calmado, pero cuando me tocó ir por primera vez, supe que no debí. Para ellos era muy común enfrentarlos. El viaje duró horas en avión, pero finalmente llegué junto a mi madre a la casa lejos de la ciudad. Era un lugar frío con mucha vegetación. No tanto árboles, pero sí maleza altísima y arbustos muy grandes. Era nublado y mi tía dijo algo que me perturbó, y era que no molestara a su perra. Pregunté la razón. Mi tía no me lo diría hasta la cena delante de mi madre, porque ella sí lo sabía. Su esposo, realmente lejos de ser la descripción que me dieron, fue amable a primera vista conmigo. No guardaba nada entre manos, pero se la pasaba hablando con mi tía. Parecían sumamente preocupados. Me tocó cuidar a los hijos de mi prima, la cual estaba trabajando y no iba a volver hasta mañana temprano. 2 pequeños con diferencia de edad, una niña, la mayor con 8 años, y el hermano pequeño tan solo de 6. Ellos querían salir a explorar, y llamaron a la perrita de mi tía. La llamaron María en honor a mi abuela. Una perra negra grande y algo afectada por la edad. Era algo tranquila y quería pasear un rato. Nos alejamos de la casa. Era todo nuevo para mí. Dentro del paseo la perra se alteró. Yo sabía que había algo malo para ella. Dejé a la hija de mi prima, Victoria, con su hermano. Fui con María y ella estaba viendo fijamente una huella. Su cara era el reflejo de un temor por esa huella. Era muy grande. Yo me tuve que acercar más para verla. Era la huella de un perro. Tan grande era su pata que ni mi mano con los dedos estirados era suficiente para cubrirla bien. Yo pensé lo peor. Un perro de esos gigantes como un San Bernardo, un cangal o un gran danés o un callejero. Me tenía que llevar a Victoria y a Martín de ahí. Fui rápidamente por ellos. Estaban viendo de manera directa al horizonte cerca del bosque. Yo no creía que era nada malo. Tal vez un pájaro, como sería común en estas zonas. No le di importancia en el momento y les hablé. No me estaban haciendo caso. Martincito intentaba caminar en reversa y Victoria se volteó y dijo que nos fuéramos, como lo dice obviamente un niño de 8 años en una zona semirural, o sea, dentro de lo que se le entendía. Los agarré de la mano y me los llevé de vuelta. Le grité a María para que viniera, pero la perra caminaba mirando hacia atrás precavidamente. Yo sé que había algo malo en eso. Nos devolvimos a la casa. Todos entramos y ya iba a llegar la hora de la cena. Mi celular no tenía datos móviles. No había internet y era algo aburrido quedarse ahí a jugar físicamente y no tener nadie de mi edad para conversar. Así que salí un rato. Iba a regresar pronto. A la distancia escuché unos gritos. No de ayuda, sino una llamada. Eran de un hombre. Traté de acercarme cuidadosamente. Me impresionaba que había un tipo regularmente en la cercanía de la casa. Me escondí detrás de unos arbustos. Era un hombre común. Gritaba un nombre. Luego trató de murmurar. No le entendí bien, pero al parecer era acerca de un perro. Me acerqué más haciendo ruido. Él se dio cuenta que estaba ahí. Al final salí y hablé con él.
Él estaba un poco desconfiado, pero le expliqué por qué estaba ahí y que si algo lo estaba perturbando le pregunté. Él me dijo que dejó a su perro salir como todos los días, pero que no regresaba. El perro era algo nervioso, su nombre era Ari. Llegaba gritando a su casa siempre cerca de las 6 de la tarde, pero ya se había pasado esa hora, y por eso se preocupó. Así que intenté ayudarlo a buscar al perro. Dijo que era pequeñito y con un hocico deforme, patitas cortas, en sí un Bull Terry café. Pasó como media hora, creo. No andábamos con linternas y el brillo del celular no ayudaba mucho. Hasta que vimos que vino corriendo de la oscuridad una cosita. Era el perrito, pero estaba muy movedizo. Era muy educado porque no me ladró ni nada, pero se veía que estaba asustado y vino corriendo como pudo, supongo que rastreando a su dueño. Yo no alumbré al perro. El señor estaba muy feliz y ya se iba a casa. Me dio su número por si las dudas. Si necesitaba ayuda y claro, iba a devolverme a casa. Me regresé apartándome del señor. Se llamaba Ernesto. Era algo viejo, pero no tanto. Tal vez de 50 años o un poco más. Lo vi alejarse con su perrito en manos. En cambio, yo ya me devolvía y noté que a la distancia se escucharon unos pasos entre las ramas, muy diferentes a zapatos. Eran como almohadillas contra la tierra y el barro. Apresuré el paso lo más que pude sin correr, y ya cuando llegué a mi casa, me lavé, me cambié la playera y cenamos. Entonces los niños se fueron a jugar a su habitación y yo me quedé en el comedor. Les conté sobre el señor. El esposo de mi tía me dijo que lo conocía bien y que cuando eran pequeños siempre jugaban cerca de aquí y que sabía de su perrito. Y hasta me dijo que lo buscaba porque siempre escuchaba sollozos de perros algo lejos de la casa. Por otro lado, la perra María estaba alterada por algo. No sabíamos con qué, pero ahí mi tía ya me comentó la situación. Fue algo que le reportaron las autoridades, que desde hace mucho antes ya reportaban ladridos, gruñidos y mucho más en esta parte, que los que construyen las casas no dicen nada sobre especies amenazadas o algo pese al terrible secreto que guardan los ataques y antiguas desapariciones. Contó cómo, cuando pequeña, vino a este lugar, jugando con sus amigas y unos chicos. Se hizo muy tarde, escucharon cómo entre los arbustos había algo merodeando. Pensaron que era otro niño que ya se había ido, pero no. Era algo más grande. Y ahí mismo algo empezó a resoplar detrás de los arbustos. El niño que faltaba regresó malherido, mordisqueado y sangrando. Desde otra parte, descubrieron que algo los estaba cazando. El ataque esa noche fue rápido. Ellos intentaron correr, pero esa cosa los seguía sin dificultad. Mi tía fue mordida en una pierna y vio al animal finalmente. Lo describió como un gigantesco lobo. Pero llegó mi mamá, en ese entonces algo joven, para golpear con un palo al animal rompiéndoselo en la cara. Lograron escapar cayendo cuesta abajo del cerro, resbalándose. Mi tía no podía caminar bien. Se sujetó en su hermanita y se fueron a casa. Dijeron lo ocurrido de esa noche. Los otros niños habían llegado, exceptuando 2, todos atacados y dañados por las bestias. Eran lo suficientemente grandes para matarlos, pero no. Los estaban haciendo sufrir antes de irse. Las autoridades intentaron encontrar a los animales para cambiarlos de ubicación. Sin embargo, encontraron algo más perturbador, mucho más adentro. Esqueletos humanos. Fueron más de 30 a través del tiempo, y alrededor de 12 eran niños o menores por el tamaño. Sus padres se cambiaron de pueblo, allá ahora sí a la ciudad. Y mi madre, cuando adulta, debido a las dificultades ahí y a la experiencia, decidió irse al norte. Ahí conocería a mi padre y nacería yo posteriormente. Yo tenía muchas dudas respecto a esto, y por qué no se fueron a otra parte. Pero mi tío ya dijo que este era un lugar muy bonito, y porque tenía intriga de estas cosas también. No quise cuestionar más. Además, que ellos no han sido atacados de nuevo ni nada. En la actualidad todo era pacífico.
Esa noche, lo que me había seguido estaba cerca de la casa. María, la perrita, lo sabía y comenzó a temblar. Luego, inquieta, estaba delante de la puerta. Ya ladrando, estaba esperando a que eso que estuviese afuera se fuera, pero pasó el tiempo. Mandé a los niños a acostarse y les dije que ignoraran al perro. Los acompañé y cuando ya se recostaron, noté que había un silencio muy raro abajo. Un silencio enervante. Un poco incómodo bajé las escaleras y noté que María estaba junto a mi tía. El tío había sacado no sé de dónde una hacha. Mi mamá estaba lejos de la puerta con una escoba. Colocaron la mesa delante de la puerta y la bloquearon. Yo no quería acercarme, así que fui a otro lado, en la cocina, donde se veía todo el exterior. Todo estaba oscuro y, para colmo, como estaba nublado, no había ni luz de luna para poder ver bien. Me acerqué mejor y vi algo cercano a la casa, tal vez a unos 10 metros. Un lobo gigante. Estaba viendo directamente a la casa, a la puerta. Sus ojos eran naranjas, no los típicos de estos animales. Creo que el verdadero término, la sensación que tenía, era como un perro demoníaco. Era terrible, demasiado grande. No tenía sentido alguno que hubiera lobos acá en Sudamérica, y menos con ese tamaño. Había una explicación mejor a eso, supongo, pero la pregunta permanecía. ¿Por qué era tan maligno ese animal? No sacaba los dientes, no apuntaba con su cuerpo a la casa, pero él veía. Yo le avisé a mi mamá, ella también lo vio. No sabíamos qué hacer, solo esperar a que se fuera. Pasaban horas y solo daba vueltas, intentando no acercarse tanto a la casa. Intenté dormir luego porque ellos dijeron que se podían encargar de esto, así que me fui a acostar, pero no podía dormir. Estaba nervioso y esa mirada del perro me perturbaba demasiado. Era una mirada con tanto sentimiento. Era la mirada de odio de una persona, no de un animal. Desvelado fui a la ventana de nuevo. Los demás estaban todavía atentos. Mi mamá me preguntó por qué estaba despierto y le expliqué. Me dijo que eran estupideces, pero no me mandó a acostar de nuevo. Supongo que de alguna forma entendió la sensación. Llegó mi primo en su camioneta. Ya se había ido la bestia hace algunas horas. La saludé y todo. Le comenté todo lo que había pasado un día antes, y dijo que esto ya había pasado varias veces, pero no se habían acercado tanto como suponía yo. Luego, durante el día, quise revisar bien. Ahora, armado con una pala, no sé para qué me serviría una pala contra un animal así, me fui a buscar algún rastro. Tenía tanta intriga y tanto miedo, pero mi sentido de precaución no parecía funcionar bien. Me dejé llevar y encontré uno a la distancia. Era uno negro. Me miró. Fue con un tipo de repulsión. Se paró y fue muy lentamente hacia mí. Yo me alejé poco a poco, mirándolo siempre, pero yo sabía de alguna manera lo que esa cosa estaba pensando. Y no cualquier cosa. Pensaba en cómo acabar conmigo. No me dejé intimidar, y con cuidado me fui, alejándome muchísimo del animal. Regresé a casa corriendo algo lejos, pero yo sentía a la distancia una presencia. Me di vuelta y veo a la distancia, ahora sí casi corriendo a la criatura. Se movía raro, antinatural para ser un lobo. Iba más rápido que nunca, y cuando ya lo tenía tan cerca de mí, intentó saltarme encima, pero con la pala agarrada con las 2 manos, le pegué antes que me llegase a morder. Se recobró al instante del golpe y me intentaba rodear. Era un estilo distinto al de cualquier perro o lobo. Era lento y no intentaba saltar de vez en cuando ni corretearme. Estaba dando la cara. Me quería asustar, y cuando estuviese bajo de guardia, me atacaría. Lo intentaba golpear repetidamente, casi inconscientemente. Era un sentimiento de defensa. No sé cuánto duró, pero me sentía cansado. No estaba listo para desmayarme. Estaba atento y entonces empezó a retroceder. Me miraba a los ojos, casi como diciéndome,
la próxima, como una amenaza inconclusa. Se fue con demasiada serenidad. Regresé lo más rápido, exhausto, a casa, y estaba decidido. Nos iríamos lo más rápido posible de vuelta al norte con mi padre. Esto pasó días después, días bastante tensos porque cada que salía de casa o que se hacía de noche, sentía esas cosas acechando. Hasta que por fin pudimos irnos. No encontré nada de los esqueletos que me dijeron los otros días. No averigüé el origen de esas cosas. Lo importante es que estábamos a salvo por fin. Solo estaba traumatizado con esa mirada. No era la de un lobo. Era como si fuese un demonio que encarnó y vino para traer el dolor, que encarnó y vino para traer el terror. Pero si uno era aterrador, no quiero pensar cómo actuarían en grupo. Lo único resaltable dentro de esos días que no conté es que encontré algo muerto, un animal. Era una chiva. Fue arrastrada y muerta con extrema crueldad. Incluso con su lana densa tenía daños en su piel y en su cuello. De hecho, sí encontré algo más perturbador que todo, aún más lejos de la casa. Era un lobo negro. Me reconoció, pero tenía algo sostenido en su quijada. Un perro, casi muerto y arrastrado, casi como un muñeco de trapo. Ese pequeño perro estaba respirando pesadamente y estaba dañado. El sabueso lo quería hacer sufrir. Lo odiaba casi sin motivo. Era el perro del señor Ernesto. Al final, toda esa experiencia detrás fue capaz de traumarme. Yo sabía que esas cosas no eran específicamente lobos. Había algo muy malo en ellos. No eran reales. Eran unas pieles de una cosa que se hacía pasar por esos animales. Pero era algo grande, y odiaba la presencia de todos. Lo peor era saber que no era solo uno. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? ¿Qué creen que hayan sido esos perros? ¿Demonios, nahuales o algo más quizás? Si escuchan mi voz un poco rara, les pido una disculpa, pues apenas estoy terminando de pasar una pequeña gripa que me acaba de dar. Así que no crean que hay algo raro con el audio, solo es mi voz un poco constipada. Espero sus comentarios, recuerden que los comentarios con más likes se llevan los 2 premios, así que suerte a todos y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo, nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.